La primera preocupación de una familia empresaria es el logro y mantenimiento de su cohesión familiar. Y todos sabemos que es más fácil decirlo que hacerlo. Por ello, y a solicitud de una colega argentina, abordaré algunas reflexiones al respecto de este gran desafío. Los datos son innegables. Entre las causas de desaparición de la mayor parte de las empresas familiares se encuentra la que refiere al deterioro de las relaciones intrafamiliares. Casi se puede afirmar que no existe desaparición de empresa familiar que no haya estado precedida por sus conflictos internos previamente. Ante ello, es obligado a hacerse un par de preguntas, o por lo menos una. ¿Cuáles son algunos de los principales factores de riesgo que rompen la cohesión familiar? Veámoslos. Hola, soy Fernando Nogales, asesor de empresas familiares, y en este vídeo quiero compartir con vosotros mis reflexiones sobre este tema tan trascendente y delicado como es el de la cohesión familiar. Las familias empresarias tienen un factor que se olvida. No son solo empresas, no son solo familias, son microsociedades. Y en toda sociedad humana hay sus diferencias, pero en concreto en lo que refiere a las familias empresarias hay tres variables que son esenciales de gestionar con el máximo rigor. Y estas son los caracteres, las competencias y los intereses de cada uno de sus miembros. Difícil se va a alcanzar dicha cohesión familiar sin ser consciente y gestionar adecuadamente estas tres variables. Por lo que refiere a los caracteres, es cierto que no podemos elegir cómo son los caracteres de nuestros familiares. Los hay introvertidos y extrovertidos, rígidos y flexibles. Los hay emprendedores, pero también los hay resistentes al cambio, entre otros. Pero ante este tema lo esencial es que todos se sientan aceptados por cómo son. La cohesión familiar empieza por esto. Ahora bien, no podemos confundir carácter con función. Que determinados familiares no puedan o no deban realizar ciertas funciones en la empresa no es razón para que esa sea la causa de su rechazo familiar. No olvidemos que en la familia, como institución, tiene como principal característica que nadie será rechazado por cómo es. Otra cosa es la empresa, que no es una institución, sino una organización. Y como toda organización, en ellas es inevitable que se discrimine a las personas por sus competencias y méritos. Es más, una empresa familiar que en su ámbito de empresa discrimina con todo el rigor a los familiares en función de sus competencias, es una de las principales causas que garantizan la cohesión familiar presente y futura. Si en la empresa están los más aptos, en esa familia empresaria nunca faltarán recursos para afrontar los valores de apoyo recíproco por vejez, enfermedades, soledad. De hecho, cuando en esa familia no se rechaza a nadie por su carácter y por otra parte, la empresa familiar está dirigida por los más competentes para realizar sus respectivas funciones. Estas familias empresarias son las más sensibles para comenzar a desarrollar en ellas lo que solemos definir como una oficina familiar. La oficina familiar es ese lugar en el cual sus responsables, en coordinación con los órganos de gobierno, tratan de posibilitar la materialización de unos recursos económicos orientados a satisfacer determinados servicios de apoyo recíproco. Y como es lógico pensar, dichos recursos financieros solo se pueden conseguir si en la empresa familiar sus componentes, familiares o no, son seleccionados por sus competencias y méritos. Por el contrario, no diferenciar el concepto de familia del concepto de empresa es la forma más segura de suicidio de ambas. Ahora bien, que los familiares en la empresa sean discriminados por sus competencias y méritos, difícilmente este tipo de discriminaciones puede ser aceptado si la familia es juez y parte en los procesos de selección e incorporación de los familiares a la empresa. La empresa, en lo que a sus componentes se refiere, debe de ser rigurosa en los procesos de selección, incorporación y evaluación de los familiares. Y la mejor forma de demostrarlo es realizando dichos procesos a través de profesionales externos a la empresa. No solo. Dichos procesos de incorporación de familiares a la empresa deberían de estar acordados en el protocolo familiar de esas familias empresarias. ¿A qué puestos pueden incorporarse los familiares? ¿Cuáles son los procedimientos de entrada y salida a seguir para ello? ¿Quiénes serán los seleccionadores y evaluadores? Y demás cuestiones al respecto. Todo ello nos indica que si bien es cierto que en la empresa los familiares que se incorporen lo han de hacer por sus competencias y méritos,
no es menos cierto que es fundamental que se haga con la máxima profesionalidad de sus procedimientos. De lo contrario, el conflicto está servido y con ello la cohesión familiar quedará dañada. Ahora bien, para garantizar la cohesión familiar no es suficiente la aceptación de los diferentes caracteres de sus familiares. Tampoco es suficiente el reconocimiento de las competencias y méritos en cuanto a sus incorporaciones a la empresa. Hay que entender y gestionar los diferentes intereses a partir de los cuales los familiares apuestan por su continuidad de la empresa y en la empresa. Así, por ejemplo, y en lo que a los intereses se refiere, es muy importante que todos los familiares clarifiquen sus objetivos individuales en lo concerniente a lo que quieren conseguir con la empresa. A unos les interesará estar solo como accionistas y recibir los beneficios correspondientes. A otros les interesará mucho más hacer carrera profesional dentro de la misma. Habrá algunos que quieran utilizar la empresa como un medio para emprender nuevas actividades o desde actividades completamente independientes llegar a acuerdos de colaboración profesional con la empresa familiar de todos. Otros, sin embargo, por su situación de dependencia, necesitan a la empresa como un medio de apoyo económico imprescindible. Lo importante es que la empresa familiar, todos sus miembros tengan claro los intereses de todos y acuerden entre ellos cómo la empresa puede dar respuesta a los mismos. Es la forma más segura que he visto de conseguir y consolidar la cohesión familiar en las empresas familiares. Lo que es fundamental es que seamos muy conscientes que en el tema de los intereses individuales todas las familias son enormemente sensibles. Por lo que, repito, ante los conflictos que puedan surgir, han de estar pactados previamente los procedimientos para resolver esas diferencias de intereses. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando dos familiares se postulan para el mismo puesto y ambos tienen el perfil adecuado en experiencias y talento? En esos casos de conflicto de intereses, ¿quiénes serán los mediadores o decisores finales? Estos procedimientos tienen que estar previstos. Eso sí, es importantísimo que una vez definidos dichos intereses y acordados los compromisos para conseguirlos, se haga en cada ejercicio económico un seguimiento sobre la consecución de los mismos a través de sus correspondientes órganos de gobierno. Al menos a mí, el análisis de estos 3 puntos que os he comentado, caracteres, competencias e intereses, me han sido de una gran utilidad a la hora de ayudar a las familias empresarias en la consecución de su cohesión familiar. Os aseguro que funcionan. Quedo a la espera de vuestros temas de interés. Dejadlos en la caja de comentarios. Hasta muy pronto.